Tiempo. Grábenlo. Algo que la práctica ha demostrado cada vez es que la planificación patrimonial es una gran manera de entrar por una puerta. Entonces, incluso para ese cliente que dijo, no, mira, plan financiero no quiero, seguro no quiero, llámelo de nuevo, tóquele la puerta con planificación patrimonial, que a lo mejor cambia la respuesta. Y bueno, sin más, esto es un espacio súper interactivo. El viernes tuvimos, creo que 2 horas, sin mentirle, en preguntas y en conversación, y yo felicísima. Lo mismo quiero fomentar acá, así que siéntanse en la libertad de colocar las preguntas en el chat, anotarlas por ahí o también levantar la manito. Yo contentísima de recibirlas. Entonces, bueno, sin nada, sin más, vamos a ir viendo un poquito acerca de los básicos, un repasito para los que estuvieron con nosotros el viernes y para los que no, para ponernos todos al nivel. La planificación patrimonial es un manual legal que nos permite describir cómo van a administrarse nuestros bienes durante nuestra vida y a distribuirse después de nuestra muerte, brindando instrucciones claras a las personas que nosotros dejamos como encargados de tomar estas decisiones y asistiendo a nuestra familia por medio de la protección. ¿Protección de qué? Frente a las demoras, costos y la naturaleza pública del proceso llamado sucesión o probate. Para los que no saben, todos los bienes de una persona tienen que pasar por donde un juez típicamente si no se tiene una planificación patrimonial. Y eso toma muchísimo tiempo y es muy, muy caro, pero la planificación patrimonial nos ayuda a evitar esto, garantizando que todo se mantenga distribuido de manera fluida, sin mayores gastos ni hincapiés para nuestros seres queridos. Y último, pero no menos importante, nos ofrece paz mental. Y bueno, esto es fundamental porque cuando hay situaciones de emergencia, tragedias que suceden, tener un plan escrito que nos estipule paso a paso qué hacer se convierte en nuestro mejor aliado para guiarnos en los momentos más difíciles y eso precisamente es la planificación patrimonial. Algo que me encantaría compartirles un poquito más es las estadísticas que realmente fomentan lo que viene siendo la necesidad de la planificación patrimonial. Vemos que de los 267 millones de adultos en los Estados Unidos, actualmente el 75% no tiene un plan patrimonial. ¿Qué significa eso? Que lo seguro es afirmar que la gran mayoría de los clientes con los que ustedes se sientan día tras día no tiene un plan patrimonial. Significa que tiene una oportunidad para protegerse adicionalmente con este servicio. De estos, el 70% fallece sin nunca haber tenido un plan patrimonial. ¿Qué significa eso? Bueno, que su familia va a tener que pasar por los costos, las demoras y la naturaleza pública de un proceso en un tribunal. Yo no sé si a usted le ha pasado la situación muy desafortunada de perder un familiar, pero por experiencia personal se los digo, lo menos que uno quiere estar pensando en ese momento es en un plazo de un abogado, en ir a la corte, uno quiere enfocarse en lo que realmente importa, que es estar con sus seres queridos y agotar su duelo. Y lamentablemente eso no se puede cuando hay plazos venciéndose y un abogado que uno le está pagando por hora, como pasa en los procesos de sucesión. En adición a eso, vemos que actualmente 1.6 mil millones de dólares están atados en activos en procesos de probate, de sucesión, o sea, familias que no pueden acceder a los ahorros de su vida, eh, porque están congelados hasta que un juez dicte una orden, y es la realidad de las cosas. Todo esto se puede evitar y que algo que realmente me entristece mucho es la vulnerabilidad de los niños en este proceso, ya que 74.1 millones de niños actualmente están en riesgo potencial de ser colocados en un hogar de acogida o como se llama en inglés foster care o de atravesar inestabilidad financiera si uno de sus padres o ambos sus padres no llegan a casa un día. O sea, hay una gran responsabilidad ahí de, como padres, proteger a nuestros hijos y asegurarnos de que puedan tener las mejores oportunidades, incluso si no estamos nosotros para verlos. Y yo sé que es un tema horrible y yo sé que a nadie le gusta hablar de eso. No quita que sea verdad. No quita que sea una posibilidad, que sea incómodo pensar en eso. Y yo digo, es como una curita, vamos a pensar en eso una sola vez con el plan patrimonial y ya vamos a tener un plan para el futuro y no tenemos que pensar en eso nuevamente. Ahora, recapitulando un poquito, nuestros servicios estándares, tenemos 3 planes que ofertamos para este tipo de protección y esto incluye todo, el fideicomiso, testamento, poderes notariales, documentos de guarda para los chicos menores de edad, la escritura de la casa principal, todo. Entonces, el plan inicia, tenemos uno en 850, guiado por un amigo, redactamos los documentos, el cliente le toca revisarlos por sí solo guiado por el planificador, que es este del medio, es el más popular de todos, 1250.
En este van a tener un planificador, que es un miembro de nuestro equipo que tiene mucha experiencia en planificación patrimonial. La mayoría son paralegales, descomponiendo cada artículo con el cliente, explicándole todo, por eso a la gente le encanta. Y por último, pero no menos importante, el plan guiado por un abogado, 1850. En este vemos que la reunión de revisión va a ser con un abogado. Tenemos más de 60 de ellos, o sea que hay para elegir. También incluye un notario a domicilio, así que le mandamos un notario al cliente, bueno, a su oficina ya en First Level Financial, si ustedes quieren, si no a la casa del cliente, bueno, donde gusten. Estoy yendo un poquito rápido por estas partes porque son cosas que ya sabemos y si no sabemos están grabadas. Solo les estoy mencionando a modo de recordatorio para que entremos en materia. Pero como quiera, preguntas de estos tópicos son bienvenidas y feliz de atenderlas al final. Ahora. También hay ocasiones donde un plan estándar como estos tres que vimos no es suficiente. Entonces podemos ofrecer allá lo que viene siendo la planificación avanzada. La planificación avanzada la vemos típicamente en clientes con beneficiarios que tengan necesidades especiales. Acá hablamos mucho el viernes pasado como hay muchas familias que tienen seres queridos con síndrome de Down, autismo, están en una condición de abuso de sustancias y demás que amerita una protección específica. Entonces, bueno, podemos asistirles con esto. Clientes con consideraciones de cuidado a largo plazo. Clientes que quieran aplicar para Medicaid, por ejemplo. También vemos clientes con familias ensambladas, como digo yo siempre, los tuyos, los míos y los nuestros, que quieran tener distintos momentos de distribución o consideraciones de guarda. Clientes que deseen planificar para su negocio, ya sea formalizar un negocio o planificar para que el negocio siga operando en caso de que el cliente falte o se encuentre incapacitado. Y último, pero no menos importante, clientes con consideraciones de planificación internacional, como aquellos clientes que tengan familia fuera de Estados Unidos, seres queridos fuera de Estados Unidos, bienes fuera de Estados Unidos o que todavía se encuentren en proceso de obtener su documentación para residir legalmente en los Estados Unidos. Este tipo de planificación también se utiliza para ellos. Entonces, bueno. Vemos acá donde cualquier necesidad de planificación patrimonial que un cliente pueda tener, sin duda alguna, podemos asistirle para esos fines. Y bueno, este fue como mi resumito súper breve de las 2 horas que estuvimos conversando el viernes, o sea que sí fue bien, bien condensado y me encantaría entrar en más detalle. El que me conoció la semana pasada sabe que me fascina hablar, pero quiero realmente entrar en materia porque este tópico que vamos a discutir hoy me fascina realmente porque es cómo converge mi mundo de planificación patrimonial con su mundo, que vienen siendo los seguros, o bueno, sé que también tenemos algunos colaboradores que ofrecen servicios inmobiliarios y demás. Esto acá dice seguros, pero esto es una sábana que aplica para cualquier servicio que ustedes ofrezcan. Nos van a ayudar estas preguntas bien dinámicas como herramientas para realmente aterrizar estos conceptos que venimos eh, conversando. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos con clientes, usualmente hablamos de su póliza o de su propiedad o de su salud o demás. Y usualmente un cliente quiere cobertura, pero hay una brecha y hay un espacio importante porque entendemos, creo que desde esta óptica, que el cliente se le puede ofrecer una protección completa si adquiere también un plan patrimonial. ¿Por qué? Porque el plan patrimonial nos va a ofrecer la posibilidad de decidir quién toma decisiones por nosotros si un día nos pasa algo, cómo se van a distribuir nuestros bienes, incluyendo esa póliza que acaba de firmar, eh, el día que nosotros faltemos. ¿Qué pasa si estamos incapacitados? ¿Qué pasa si fallecemos? Y como vimos en la estadística, el 75% de los residentes de Estados Unidos actualmente no tiene un plan como esto. Entonces vamos a ver hoy cómo introducir este tópico de planificación patrimonial de manera natural con nuestros clientes. Yo realmente les recomendaría incluir una o dos de estas preguntas como en su cuestionario práctico de su primer contacto con un cliente, porque creo que le pueden sacar muchísimo provecho. Y vamos a ver esto de manera un poquito más dinámica. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo propongo que le hagamos a los clientes es, ¿actualmente tiene un plan de planificación patrimonial en caso de que le ocurra algo inesperado a usted o si está casado a su cónyuge? Y bueno, acá se los puse bien sencillo y le pueden sacar foto a esto, sé que lo estamos grabando también. Y es bueno, ¿qué decimos si el cliente dice que sí y qué decimos si el cliente dice que no? Literalmente como un guión. Bueno, si yo le pregunto esto al cliente y el cliente me dice sí, realmente ya tengo un plan. No hay ningún problema. Mi siguiente pregunta, ¿cuándo lo estableció este plan? Porque me ha tocado, señora, aunque ustedes no me crean, sentarme con clientes
que tienen un testamento de hace 20 años. Y yo, no, yo hice eso hace 20 años. Cliente, ¿usted no considera que hay que revisarlo eso? Porque yo creo que las cosas han cambiado mucho de hace 20 años para acá. Y algo muy importante que me lleva a la segunda pregunta de seguimiento. ¿Ha cambiado algo desde entonces? Por ejemplo, si una persona lo estableció hace tan poco como 4 años, por ejemplo, ha tenido hijos desde esa ocasión, ha comprado algún bien significativo o vendido algún bien significativo como su residencia principal, o también si ha cambiado alguna relación desde ese entonces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo a mi tía de responsable de tomar decisiones médicas por mí si a mí me pasa algo. Pero yo lo puse eso hace 4 años y hace 2 años, bueno, mi tía se puso brava conmigo y ya no hablamos. Claramente yo no voy a querer que ella sea la encargada ya, si ya no hablamos porque estamos bravas. Entonces, bueno, actualizar los documentos porque realmente lo que se estila y lo recomendado es que los documentos de planificación patrimonial se revisen de cada 3 a 5 años o en situaciones de cambios importantes, nacimiento de un nuevo hijo, adquirir una propiedad nueva, ese tipo de cosas. En caso de que el cliente no tenga un plan patrimonial, pues sencillamente, mire, el 75% de las personas, de hecho, no cuentan con uno, así que usted es parte de una estadística actualmente, no se quede como una, no se muera como una estadística, no sea parte de ese 70% que acabamos de ver de personas que someten a su familia a tener que pasar por el tribunal, a gastar decenas de miles de dólares en un abogado y tener ese dolor de cabeza realmente. Esto es fundamental para protegerse a usted mismo, proteger a su familia. Y la mayoría de gente se beneficiaría de un plan como este. Pero fallan en entender una cosita, yo creo, muy sencilla, que es mejor tener un plan y no necesitarlo que necesitar un plan y no tenerlo. Y esto es algo que vemos frecuentemente en la comunidad latina. Y bueno, yo me lleno la boca con lo latino, me fascina ser latina, no lo cambiaría por nada del mundo. Pero como gran latina que soy, con el orgullo que siento de mi cultura, también admito que somos muy, por lo menos los dominicanos, no sé, ustedes me dirán, los de otras naciones, somos muy de poner el candado después que se nos han metido a robar. Vemos este tipo de protección como un gasto y no como una inversión. Y la realidad es que es una inversión. Nosotros tenemos una calculadora en nuestra página, les puedo enseñar en un entrenamiento subsiguiente cómo la pueden utilizar, pero básicamente, dependiendo de los ingresos que tenga una familia, le calcula su exposición aproximada a gastos en un proceso judicial de sucesión si fallecen sin un plan. Señores, nuestro plan más costoso, por así decirlo, estándar, $1.850. La calculadora a una familia que tenga un ingreso promedio de 1 millón anual, vamos a decir 500.000 cada padre, le arroja un gasto aproximado como de $170.000 en probate. Cuando uno compara $170.000 que voy a tener que sacar de bolsillo a un abogado si se muere mis papás o 1.850 ahora. ¿Cuál me conviene más? Y realmente ese es el ejercicio al cual uno debe llevar al cliente a realizar. Esta herramienta que le estoy hablando a ustedes, este calculador es una gran herramienta para traer a colación con el cliente también, para que tengan ese número visualmente accesible y puedan entender realmente que están invirtiendo en su protección, la protección de su familia. Y bueno, otra gran pregunta para hacer, ¿qué costo o cómo uno valora la paz mental? ¿Cuánto te pagarían por estar tranquilo? Yo sé que la gente, hay una frase muy común ahora que dice, bueno, si compromete mi paz mental es muy caro, precisamente. Precisamente ese es el punto, que con una inversión mínima en la gran, cuando uno piensa en grande, puede ahorrarnos mucho dolor de cabeza, muchos gastos al fin de cuenta y mucho tiempo que podemos invertir más sabiamente. Ahora, siguiendo, la siguiente pregunta que me parece fundamental es, ¿ha decidido quién se hará cargo de sus hijos menores de edad si usted ya no pudiera hacerlo? Esto es fundamental y tiene muchos contextos diferentes. Podemos verlo en el contexto migratorio, en caso de que
por su situación migratoria usted no puede estar en este país. Podemos verlo en el caso de una incapacidad, accidente, enfermedad catastrófica, ese tipo de cosas, y ya yo no tengo condiciones físicas o mentales de cuidar de mis hijos menores de edad. O también lo podemos ver en el caso de fallecimiento. Si yo hoy no llego a mi casa del trabajo, y señores, uno lo ve así como cualquier cosa, pero creo que era Cecia que se lo estaba comentando el otro día, que me tocó trabajar con una señora que me dijo que su esposo de 30 años, 30, salió para el trabajo un día, se llevó su lonche, todo tranquilo, no llegó a la casa, le dio un infarto allá mismo en la fábrica y por ahí mismo se quedó, por ahí mismo. Entonces, a lo que voy con eso es que uno lo ve, yo lo veo cada día porque es la realidad de las cosas, es mi línea de trabajo y no, eso no le pasa a una persona de 7 millones. Es una realidad que nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí, a cualquiera de nuestros clientes también. Entonces, si el cliente ya lo decidió, porque hay mucha gente que dice, ah, yo quiero que mi mamá se quede con los niños, mi hermana, ok. Eso está legalmente documentado. Tenemos un documento legal que diga eso. No es lo mismo, y lo que ustedes lo saben, señora, que en Estados Unidos las cosas no funcionan de boca, las cosas funcionan con documento. Entonces no vale que yo diga, ah, yo quisiera que mi mamá lo cuidara a mis hijos. ¿Qué documento legal dice eso? Le da a ella el poder de hacer eso. Y en adición a eso, tiene usted un tutor sustituto designado en caso de que la primera persona no nos pueda ayudar. Eso es algo fundamental que vemos en los documentos de guarda, donde nombramos guardián A, guardián B, guardián C. En caso de que el primero no pueda, va el segundo. Si el segundo no puede, va el tercero. Y así sucesivamente, para garantizar que las decisiones de nuestros hijos la tomemos nosotros, quienes los conocemos y los amamos, y no extraños que no lo conocen. En caso de que un cliente no haya decidido esto, bueno, dejarle saber, conciencia, señores. Eso es uno de los mayores riesgos porque, vimos la estadística, ustedes tienen la grabación, actualmente 74,1 millones de niños están en riesgo de ir a casas grupales, estar colocados en procesos muy, muy complejos cuando no hay un plan. Y si no hay una designación legal en un documento, entonces, bueno, le toca nuevamente a extraños tomar estas decisiones. Y creo que es también un buen ejercicio de introspección que podemos hacer responder todas estas preguntas. Y si no sabemos la respuesta de alguna de ellas, bueno, mándese usted mismo con una referencia. Vamos a hablar un poco más de cómo podemos ayudarles a adquirir su propio plan, porque todo el mundo merece estar protegido. Esto no es cuestión del que más dinero tenga o del que más bienes tenga, es cuestión de ser un ser humano y merecer protegerse y tener tranquilidad, creo yo. Entonces, bueno, otra pregunta fundamental para traer al campo. ¿Sabe, cliente, quién tomaría decisiones médicas y financieras por usted si llegara a quedar incapacitado o incapacitada usted para hacerlo? Fundamental, y acá, como les comentaba el viernes, me interesa que lo veamos de manera como amplia. ¿Por qué? Estos temas de la planificación patrimonial se prestan mucho para que la gente piense en envejecientes, en personas retiradas, la. Pero yo realmente quiero que lo enfoquemos a todo el que es considerado un adulto en los Estados Unidos. Y generalmente esa brecha la vemos desde los 18 años. A los 18 años, yo lo sé que yo no actuaba como un adulto, Dios sabe la locura que uno hacía a los 18 años, pero legalmente ya a uno lo consideran como tal. ¿Qué significa eso? Que muchas veces los padres no pueden acompañar a sus hijos en sus procesos médicos si sus hijos están incapacitados o financieros por no tener la documentación correcta y este joven haber cumplido los 18 años. Entonces, vamos a pensar en esto en grande y bueno, si el cliente no tiene hijos menores de edad, esto es una gran pregunta para hacer para sus hijos mayores de edad que estaban yendo al trabajo, que se vayan para el college o como sea. Entonces, nuevamente volver. Está formalizada esta decisión. Usted lo tiene por escrito en un documento legalmente válido. No que lo haya mandado por un mensaje de WhatsApp ni nada. Legalmente válido. Y esta persona sigue siendo la indicada. Ahí nos lleva un poco a la pregunta inicial de hace cuánto fue esto. Sigue siendo esta persona la persona apropiada de ayudarnos con estas decisiones, todo este tipo de cosas. Y en caso de que un cliente no haya decidido esto, bueno, es una situación muy común y cuando no se hace esta designación a tiempo, le toca a un juez y a un tribunal decidirlo. Entonces, eso toma mucho tiempo
todo lo que sea juez necesita de un abogado de por medio usualmente, o sea que mucho dinero, un abogado no cobra ni 100 ni $200 por hora, se lo adelanto. Y esto genera muchas demoras. Imagínense que yo tengo una necesidad de que tomen una decisión vital para mí. Si me conectan o me desconectan de un ventilador, de un respirador, por ejemplo. Y hay que esperar que un juez dicte una orden para eso. Y hay que celebrar audiencias, que toda mi familia vaya y que se escuchen los debates y que cada quien tenga su abogado, mientras yo me estoy pudriendo ahí en una cama. Entonces, ese son el tipo de cosas donde estos documentos requieren inmediatez, requieren de que haya una decisión ya tomada, requieren de una persona capaz de asistirnos en estos momentos. No, por eso soy un tribunal que si a alguien le ha tocado, los tribunales no duran ni 1 ni 2 días esos procesos. Entonces, es muy importante, por lo menos para mí, ofrecerle a mis seres queridos los documentos correctos para que me apoyen cuando yo más los necesito. Y esos documentos tienen que estar actualizados para poder funcionar. Y vamos a hablar un poquito más de eso en adelante. Ahora, siguiente pregunta. Son 6, así que ya vamos por la mitad. ¿Tiene usted un plan para su vivienda y demás bienes en caso de enfermedad, incapacidad o fallecimiento? Fundamental para todos, porque bueno, cuando hacemos el análisis financiero vemos qué bienes tiene la persona usualmente, pero también para aquellos proveedores que se enfocan más en el área inmobiliaria. Gran pregunta para hacer cuando uno está evaluando una compra, venta inmobiliaria para un cliente. Usualmente la casa es el bien más grande que uno va a tener en su vida, en promedio. O sea, la gente usualmente invierte el legado y el dinerito que hace en tener su casita tranquila. Entonces, es fundamental asistir en la protección de este bien tan importante que solamente nosotros sabemos el sudor que nos ha costado obtenerlo. Entonces, si el cliente ya tiene un plan, preguntarle, ¿están tituladas las propiedades de una manera correcta para evitar la sucesión? Y esto es una muy buena pregunta para hacer por diversas razones y le voy a hablar en mi experiencia. Una razón muy importante, pasa mucho en la comunidad latina, quieren poner a todos los hijos en los títulos. Yo no sé si ustedes han visto eso. A todos los hijos. Bueno, yo tengo 5 hijos, a los 5 hijos lo pongo ahí en la escritura, en el título conmigo. Señores, yo no le puedo decir la cantidad de problemas que eso ha traído. Problemas fiscales, primero que todo, eso es algo muy importante. Y segundo, que me ha tocado ver, tristemente, que los hijos fallezcan antes que los padres que lo pusieron en el título. Entonces, encima de que tenemos que lidiar con la pérdida de un hijo, que no se lo deseo a nadie, suena como lo peor que le puede suceder a una persona, tenemos también, perdimos ya por completo ese por ciento de esa casa. Ese por ciento de esa casa lo va a tener que dividir un tribunal a los herederos de mis hijos, ya a mí no me toca. Entonces, por eso, asegurarnos de que esté estructurado todo correctamente. Otro aspecto muy importante. Hay una herramienta de derecho, o sea, en el mundo de la planificación patrimonial, por si lo han escuchado, se llama el Lady Bird Deed, como la escritura como de mariquita. No sé si usted le dice mariquita como al insecto ese que es rojo, que tiene mucho puntito negro. Bueno, como ustedes le digan, así es que se llama. Y es una figura que se utiliza en 5 estados, solamente en Estados Unidos, uno de la Florida, creo que el otro de Texas, bueno, 5 que permite que uno en una escritura ponga a quién uno quiere que le quede la casa cuando uno se muera. Entonces, por ejemplo, yo en la escritura de Amel Martínez, de mi casa en 125 calle principal, yo digo que cuando Amel se muera, Amel le va a dejar su casa a Cecia. Perfecto. Yo me reuní con una cliente una vez. Esto es una historia de verdad que me tocó a mí. Bueno, todas mis historias son de verdad, yo tengo muchas historias, pero esto lo viví yo, o sea, fue muy fuerte, realmente. Me senté con una clienta en una ocasión y ella me dijo como que, mira, estoy entre esta escritura modificada que para dejarle la casa a mi hijo o un plan patrimonial completo, pero la escritura me sale más barata. Y yo le dije, bueno, sí, la escritura es una herramienta que ayuda a transferir la casa, sí es más económica, usualmente un abogado lo puede hacer como en $400, algo así, bueno, cada quien ponga sus precios, pero hay un detalle importante que es que la escritura solamente le manda la casa a alguien cuando tú te mueras, no vela por los enseres de la casa, la estufa, los muebles, la joyería, todo ese tipo de cosas. Eso como quiera lo va a tener que dividir un juez. Entonces, el plan patrimonial te da más protección en caso de incapacidad también, que la escritura no lo contempla y bueno, le concienticé un poco de la diferencia. Ella decidió irse por la escritura, la ayudaron con eso, no hay ningún problema, decidió que eso era lo mejor para ella.
No pasa nada, señores, sin mentirles, como pasaron varios meses, yo no sé cuánto, como unos 5 meses debieron haber pasado, me llama la señora. Me llama la señora que se murió su hijo. Señores, pero yo le quiero decir que fue una cosa que a mí me impactó tanto porque él tenía más o menos mi misma edad, él tenía como 27 o 28 años y se durmió un día y no se despertó. No se despertó. Yo obviamente no iba a ser indiscreta, yo no le iba a preguntar qué pasó, pero ella simplemente me dijo eso y que ahora ya tenía este papel, que ya había pagado como 400 500 dólares por ese papel, que no le servía de nada porque el plan no, el documento no tenía una contingencia, no decía, bueno, si mi hijo no lo puede recibir, lo recibirá otra persona. Y eso es algo muy importante que hace un plan patrimonial. Un plan patrimonial nos da opción A, si la opción A no se puede, pues opción B, si opción B no se puede, opción C, y después dice, bueno, si ninguna de las anteriores se puede, pues será aquella. Entonces, realmente provee una protección completa en caso de que nuestros planes no se puedan ejecutar como lo anticipamos. Entonces, acá otro aspecto muy importante en caso de que un cliente no tenga un plan, aquí es donde usualmente vemos que la familia gastan el mayor dinero y tiempo en un tribunal, porque bueno, para que tengan el dato, se estila que pasar por el proceso de la sucesión para un bien, se tiene que dedicar por lo menos el 10% del valor de ese bien al pago de los gastos del tribunal y de abogado. Entonces, ustedes le pueden hacer un cálculo rápido a su cliente con eso, ustedes que son buenos en matemática, yo no, pero en caso de que la casa de un cliente valga 500.000 dólares, ellos pueden esperar por lo menos que su familia saque de bolsillo 50.000 dólares para pagárselo a un tribunal y a un abogado eh, el día que ellos falten, para que le puedan entregar la casa. Y eso es solamente si pasa la casa. Y no estamos contando con el dinerito que dejaron en la cuenta de banco, no estamos contando con ninguna póliza, nada. Eso es solamente lo que viene siendo esa propiedad que yo le puse ese valor. Y obviamente que durante años probablemente no tengan acceso a la propiedad porque mientras están en ese proceso sucesoral están congelados los bienes. Entonces, le invertimos tanto a nuestras casas y nos falta ese detallito que es la protección. Y ahí es donde complementa la planificación patrimonial. Que la planificación patrimonial solo es tan efectivo como la estructuración correcta de los bienes en relación con este plan y para esto le ayudamos al cliente sin ningún inconveniente. Ah, mira, eso rimó. Entonces, bueno, nos quedan dos preguntitas más. Bueno, otra muy importante. ¿Sus seres queridos tendrían autoridad legal para tomar decisiones importantes por usted en caso de una emergencia? Y esto lo vemos muchísimo. ¿Por qué? Incluso me ha tocado ver parejas casadas que dicen, no, pero si estamos casados, yo puedo tomar decisiones por mi esposo y mi esposo por mí. Si ustedes supieran que no necesariamente es así. Y en adición a eso, me ha tocado ver también muchísimo, que seguro ustedes lo han visto, gente que está casada, pero está separada. O sea, legalmente siguen casados, pero bueno, tienen 10 años que no se hablan. Y bueno, hay hospitales que, bueno, si no tienen un documento actualizado, van a llamar a esa pareja con la que ya uno no habla, a decirle, mira, ¿qué hacemos con fulana que está en la clínica? Entonces, por eso es tan importante que tengamos estos documentos, que los tengamos actualizados. Y algo fundamental que yo siento que la gente no piensa mucho es en tener un lugar seguro y conocido para guardar estos documentos. Algo, si el cliente sí ya eh, dice que sí, que mi familia puede tomar estas decisiones por mí, perfecto. Ellos saben dónde encontrar los documentos que le dan esa autoridad. ¿Por qué? Porque hay gente que invierte. Yo he visto planes patrimoniales que son 10.000 dólares, 15.000 dólares, perfecto, no hay ningún problema. Tienen los documentos arrimados abajo de un colchón, encima de un closet, y el momento de una emergencia, uno no sabe ni por dónde encontrarlos los documentos. Y si yo no le encuentro el documento, no hay nada que hacer. Es como si no existiera. Entonces, por eso es tan importante el acceso a los documentos, que, bueno, yo no le tengo que dar una copia a Cecia hoy, aunque Cecia es mi encargada, pero que Cecia sepa dónde ella lo puede encontrar en caso de una emergencia. Bueno, lo mío, se lo digo así transparentemente, yo lo guardo en un gabinete de la cocina. Entonces, cuando hay una emergencia, mi familia sabe que nada más tiene que ir a la cocina, abrir ese gabinete y ahí va a encontrar la carpeta con todos los documentos. Eso es fundamental. El acceso sencillo y que los documentos estén actualizados. En caso de que un cliente no haya conferido esta autoridad a ningún ser querido, como les comentaba, incluso los cónyuges pueden tener problemas asistiéndose el uno a los otros en caso de emergencia. Y algo muy importante que yo le digo a las parejas casadas,
Ustedes andan juntos todo el tiempo, se montan en los mismos aviones, andan en el mismo carro. Dios libre, a usted le vaya a pasar algo al mismo tiempo. ¿Quién lo va a ayudar en ese caso? Por eso es tan importante. Señores, ustedes, o sea, la cantidad de formas de hablarle a un cliente de esto, yo creo que me dan para sentarme aquí 7 horas más. No lo voy a durar 7 horas más hablando, ¿verdad? Porque todo el mundo se va a querer ir a cenar, ya seguro. Pero para que ustedes entiendan que no estamos hablando de nada del otro mundo, estamos hablando de protección. Todo el mundo tiene algo que amerita ser protegido, sea protegerme a mí, sea proteger a mi familia, sea proteger a mis hijos menores de edad o a mis hijos mayores de edad, o mi casa o mi negocio. Todo el mundo necesita protección, todo el mundo. Especialmente, y esto es algo muy, muy particular, señora, en nuestra comunidad latina, que nosotros venimos de este país con un sueño todos, trabajamos tanto que lo menos que podemos hacer es asegurarnos que no se vaya, no sea en vano eso. No se vaya con nosotros, sino que quede a las personas correctas bajo las condiciones correctas. Entonces, bueno, con esos documentos ayudamos a que nuestros seres queridos nos ayuden a nosotros. Lilia, te escucho, creo que tienes una pregunta. Hola, ¿cómo estás, Anel? Un gusto verte, todo muy bien, ¿y tú? Igual a Mi ti, nos colega, conocimos el viernes. Nos conocimos el viernes. claro. Anel, eso que aclaraste de los esposos tenía la duda, Ujú. porque, por ejemplo, en Venezuela es tu esposo y es suficiente. Aquí no. Bueno, Necesitas el poder. bueno, eso es una gran pregunta y les voy a explicar cuál es Y ya, el... disculpa. Y otra, en el caso, por ejemplo, mío. Mi hijo necesita el poder en caso de que yo esté en UCI, esté desahuciada, X. Él lo necesita. Así sea, mi hijo lo necesita. Esas son las dos dudas que tengo. Gracias, Anel. Perfecto. No, y te las agradezco. Muy, muy buenas, buenas preguntas. Ella es mi colega, para los que no saben, es abogada también. Se les agradezco muchísimo su pregunta, Lilia. Bueno, creo que se la puedo responder las dos de la misma manera y es la siguiente. Piensen en esto. Acá en Estados Unidos, todos los hospitales, por si ustedes no lo saben, tienen un equipo legal. Todos. Esto se debe, bueno, los hospitales son lugares donde uno tiene que tener altos niveles de compliance o de seguimiento a los protocolos y demás. Y en Estados Unidos, para los que no se enteran, la tasa de litigio o de demandas que tiene un profesional de la salud o un hospital es altísima. Altísima en comparación con cualquier otra nación. ¿Qué significa eso? Demandan a las clínicas mucho, demandan a los profesionales de salud muchísimo. ¿Qué significa eso? Que la clínica se quiere cuidar, los hospitales se quieren proteger, los doctores se quieren cuidar de que no les vayan a poner una demanda por cualquier cosa. ¿Qué significa eso? Bueno, en Estados Unidos hay diversas leyes de protección a los pacientes. Una de ellas es HIPAA, por si no la han escuchado, así se llama, HIPPA, HIPAA. Entre otras cosas, esta ley provee que el caso de un paciente es confidencial y solo las personas que ellos autoricen pueden tener acceso a eso. Por igual, eh, por ejemplo, vamos a decir que yo llego a una clínica y Cecia está en la clínica. Y yo llego y yo digo, ay, mira, esa es mi amiga Cecia, ella hubiera querido que yo tome decisiones médicas por ella. Entonces vamos a hacerle esto, vamos a hacerle lo otro, lo que sea. Y el médico me dice, sí, no hay problema. Yo le enseño una foto de nosotras juntas en Año Nuevo. El médico, ay, sí, es verdad, son amigas, se conocen, no pasa nada. Perfecto. ¿Qué sucede en ese caso? Cecia despierta y Cecia le dice, doctor, más o menos por qué Amel estaba tomando decisiones por mí si yo la odio a ella y yo nunca autoricé a que eso pasara. ¿A qué le huele eso a ustedes? A una demanda, precisamente. Entonces, para protegerse, típicamente vemos que las clínicas, que los hospitales, como protocolo, solicitan documentación donde puedan avalar la autoridad que tiene una persona de tomar decisiones médicas en representación de otra, típicamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con lo de los cónyuges. Ya, disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, cuando tú llenas formas médicas, siempre te ponen en contacto de emergencia, aun cuando mi hijo, por ejemplo, te estoy hablando de mi caso, esté como contacto de emergencia, necesita ese poder. Bueno, entonces, en ese eh, respecto, lo que tenemos que ver es qué tipo de asignación se le hizo. Un contacto de emergencia para decirle, mira, se puso mal a tu mamá, tiene que venir, no es lo mismo que una autorización para tomar decisiones médicas de la naturaleza de si se preserva tu vida o no.
son cosas diferentes. Una persona a la que se le puede informar y una persona que pueda dirigir y tomar decisiones. Son dos poderes distintos, pueden reposar en la misma persona, pero uno no arrastra el otro. Son dos designaciones distintas. No sé, Sí, Lilia, si esto, exacto. Tienes que clarifica un tener poco. la capacidad legal de administrar bienes, la capacidad sería en derecho, capacidad legal. Exactamente, exactamente. Correcto. Entonces, en ese respecto, sí vemos la necesidad usualmente de designar personas, puedes en tu caso tu hijo o quien sea, para que nos asista con la toma de esas decisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no quiero que el momento de que mi familia se entere que necesitaban un documento para ayudarme sea cuando ya yo necesito que ellos me ayuden, postrada en una cama. Yo quiero que ellos lo tengan por si acaso y ojalá que nunca se lo pidan. Ojalá que esa clínica todo el mundo no conozca y que sepan que nadie se lo pida. Pero yo no quiero que si se lo piden, el momento de decidir qué se va a hacer sea conmigo, jugando con mi vida, no tomando decisiones a tiempo y ese tipo de consecuencias que vemos usualmente. Entonces, bueno, ustedes, cada quien pone en una balanza qué tan importante es prevenir que lamentar. Y cada quien tiene el derecho de tomar esa decisión. Veo aquí Pierre, no sé quién es Pierre 654 que tiene la manita. Si puedes. Sí, yo tengo una pregunta. Ujú. Cuando una persona tiene la duda de que supongamos que llega a quedar en estado de coma y quiere dar como ciertas instrucciones para que lo que ella quisiera que hicieran en un momento que esté en ese estado, ¿se puede hacer dentro de un fideicomiso? Gran pregunta. No es propiamente dentro del fideicomiso, pero sí en la planificación patrimonial. Esto se hace a través de un documento que preparamos también como parte de los paquetes, que se llama Directiva Anticipada de Atención Médica. Eso está incluido en los costos que vimos y este documento nos permite, número uno, nombrar un agente de salud. Yo decir, bueno, yo quiero que sea Cecia que tome la decisión médica por mí. Y número dos, establecer qué yo quiero que se haga en distintos casos. Por ejemplo, yo puedo decidir, si yo estoy en un estado vegetativo, que no progresa. Yo quiero que me permitan descansar naturalmente y dejen que mi cuerpo como que se vaya apagando, o yo quiero que me dejen viva por la cantidad de tiempo, por una cantidad de tiempo prolongado, aunque sea artificialmente. Yo puedo decidir si yo tengo una condición irreversible que yo quiero que pase. Si yo fallezco, ¿qué quiero que suceda con mis órganos? Si quiero donar todos, algunos, ninguno. Si quiero que me cremen, si quiero que me entierren. Todo este tipo de decisiones que responden a nuestras creencias religiosas, qué significa dignidad para nosotros en el cuidado médico y a nuestros deseos últimos se pueden plasmar en este documento. Ok, gracias. Siempre a la orden, Fernando, te escucho. Aquí estoy. Discúlpame, es ¿No? que nada más quería que me aclararas, Ameli, mucho gusto conocerte, te conocí remotamente, no en vivo, pero bueno, primeramente, de verdad que esta información es espectacular y tienes un profesionalismo hasta al hablarlo, ¿verdad? Nada más quería que me aclararas algo. Yo he estado documentándome y nada más quiero que me ubiques el Power of Attorney y el Living Trust. ¿Es lo Claro, mismo que incluido o cómo está? claro, perfecto. Es una súper buena pregunta y te agradezco mucho la retroalimentación, la valoro y la abrazo mucho. Entonces, bueno. Tenemos dos documentos distintos. Living Trust por un lado, Power of Attorney por otro. Los nombres en español para que vayamos ubicando también. Living Trust se llama fideicomiso en español. Power of Attorney se llama carta poder o poder notarial. El Living Trust o fideicomiso nos ayuda con la administración de los bienes durante nuestra vida en caso de incapacidad después de nuestra muerte, mientras que el Power of Attorney solamente funciona si una persona se encuentra típicamente incapacitada o imposibilitada de gestionar distintas transacciones por sí mismo. Entonces, en escena. Te lo voy a poner. Tengo mi fideicomiso, tengo mi casa en mi fideicomiso. Bueno, me morí, el fideicomiso le pasa la casa a mis hijos. No tienen que ir al tribunal. Así funciona eso. Ahora, Power of Attorney, estoy incapacitada. Bueno, mis hijos tienen mi Power of Attorney, van a poder ir al banco, firmar cheques por mí, acceder a mis cuentas, pagar mi renta mientras yo no estoy y lidiar con todos mis asuntos financieros y legales en representación mía hasta que yo recupere mi capacidad. El fideicomiso sigue operando
Living Trust sigue operando después que una persona fallece hasta que el propósito del fideicomiso se concrete, que es entregarle a los beneficiarios todas las herencias, mientras que el Power of Attorney, el día que me muero, cesa de operar. Ya no importa. Es como si no existiera porque ya yo no estoy incapacitada, ya yo me morí, ya nadie puede tener poder de actuar de ninguna manera en representación mía. ¿Te ayuda eso, Fernando? Bastante, muy Súper. clarificado. O sea, ahí ya me diste los puntos claros de uno y de otro. Perfecto. Qué Excelente, bueno. gracias. No, te Gracias. agradezco a ti, muy amable. Lorena, ¿te escucho? Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo bueno, dos preguntas. Primero, hace un momento estaba comentando sobre estos trusts y yo decía si, como te escuché decir sobre los bienes, y yo le pregunté, y mi hija me preguntaba, pero ¿no necesitas tener eso si entre las familias se ponen de acuerdo, ejemplo, en las cosas que se van a llevar, a menos que alguien denuncie? ¿Eso es así? Bueno, en nuestros países funciona así, acá no lo sé. La primera pregunta. La segunda pregunta es, estaba hablando sobre este producto con un cliente y me decía que si él este cliente podía tener representación de la oficina física de ustedes acá en Houston, porque la gente le da como desconfianza el que no esté la empresa de manera física acá. Entonces lo que se me ocurrió contestar fue que como yo soy su agente, yo iba a estar con él y también está de por medio el mega broker de Level First Financial. Entonces de esa manera le pude dar respaldo a este producto con el cliente. No sé qué me puedes comentar acerca Claro, de eso. claro, te agradezco muchísimo, Lorena. Vamos por parte. Primera pregunta. Sí, efectivamente, en los países latinos las cosas son mucho más informales con todos estos temas, nadie se sorprende, pero mira qué pasa acá. Bueno, si tenemos un familiar en común que fallece y bueno, entonces tú decides que tú quieres el comedor, no hay ningún problema, yo decidí que yo me llevo la estufa, no hay ningún problema, nos pusimos de acuerdo perfectamente. Vayan al condado a transferirse la casa con ese acuerdo que ustedes hicieron, a ver qué le va a responder el condado. Tan sencillo como eso. Es que con todas las cosas que no necesitan de una documentación para transferirse, a lo mejor les funcione, quién sabe. Pero ¿qué pasa? Que para transferir una casa, un inmueble, para transferir cuentas de banco, para transferir otros bienes que necesitan una documentación, no funciona solamente de manera tan sencilla como hay un acuerdo entre partes, ya se resolvió. No, hay un protocolo que dispone la ley. No es que diga yo, no es que diga el alcalde, es la ley que dispone que se tiene que agotar ese protocolo, que es ir al tribunal y que un juez se encargue de dividir todo. Porque realmente es un proceso muy interesante. Si ustedes un día están aburridos, vayan al tribunal y que las audiencias son públicas, se pueden sentar a ver cualquiera. ¿Por qué? Porque ahí pueden entender realmente el trabajo que hace el juez. Uno tiene que demostrarle quiénes son los herederos, de qué actas de nacimiento se depositan, declaraciones juradas se depositan, acta de defunciones, acta de matrimonio. Hay que mostrarle el vínculo familiar completo para que él entienda según la ley cómo se va a dividir todo, qué bienes existe. Hay que depositarle escrituras, hay que depositarle cuenta de banco, como los statements, ¿cómo se llama eso en español? Los estados, ajá, de la cuenta de banco, todo ese tipo de cosas, cartas del banco, todo. Es un proceso bien complejo y delicado que se hace en el tribunal. Es un complejo que tiene mucho respeto y mucho mérito, pero que uno realmente no tiene el tiempo ni el dinero, entiendo yo, la mayoría de la gente para sentarse a hacer eso, porque es un proceso también muy tardado. Entonces, lamentablemente, ese proceso no se puede saltar cuando tenemos bienes que ameritan legalmente que este proceso se agote. Y así es como son las cosas en este país. Nuevamente, yo no soy abogada en Estados Unidos, pero es lo que les puedo comentar en mi experiencia y más que todo, siempre les digo, lo que yo les expongo acá, que sea como un escaloncito para que ustedes se sigan edificando, sigan investigando y puedan seguir entonces expandiendo su conocimiento. No tomen solamente lo que yo les digo como palabra de Dios, porque yo simplemente soy una servidora que lo poco que he aprendido en este tiempo intento plasmárselos. Y bueno, con tu segundo punto, Lorena, sí entiendo mucha gente que tal vez lo virtual le cause desconfianza, eso lo entiendo, creo que lo manejaste muy bien. Yo tengo muchos agentes personalmente que se sientan con sus clientes en cada reunión y bueno, están ellos sentados ahí en la oficina y luego nos llaman por Zoom y nos vemos así y no hay ningún problema, eso es bienvenido siempre. Estamos trabajando, Dios lo sabe, en estar físicamente en Houston cuando se nos permita, gracias a First Level Financial, pero por el momento, y es algo muy importante que lo sepan ustedes,
nuestros precios son muy asequibles. Muy asequibles. Ustedes van a donde el abogado de la esquina de su casa y no le va a cobrar $850 por un fideicomiso. Dense por el pecho por un plan patrimonial completo, no le van a cobrar eso. Empiezan en los 4.000, $5.000 por ahí. La razón por la que nosotros podemos mantener nuestros costos tan asequibles es porque le sacamos mucho provecho a la tecnología. ¿Cómo? Bueno, reduciendo costos de oficina, reduciendo costos de transporte, todo ese tipo de cosas. O sea, que es una gran respuesta también para ofrecerle a los clientes. Yo entiendo lo de la virtualidad. Dios nos permita seguir creciendo y tener un representante en cada condado en el futuro, pero por el momento eso es lo que yo le comunico a mis clientes cuando tengo clientes que están un poco reacios con lo de la tecnología. Lo entiendo, lo valido, invito a que busquen otras opciones si así lo desean, pero realmente el precio y el tiempo que ofrecemos no lo van a encontrar mejor en otro lugar. Tengo, tengo una pregunta, no pregunta, ¿verdad? Pero yo Angélica, tengo, por ahorita sí, vamos a ir Angélica. en orden, discúlpame, vamos a ir en orden con los que tienen la manita levantada para ir Muy bien, muy bien, muy con bien. las preguntas, por favor. Súper. No sé quién estaba primero, Lucy, gracias Cecia y Angélica. Levanta la manito para ir contigo ahorita. No sé si estaba primero Lucy o Yolanda, no sé. Lucy estaba primero, ok, Lucy, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, Lucy Urruti acá. Tengo una duda, tal vez me lo puedes aclarar. Ujú. Ok, en realidad te lo voy a decir en dos partes. Te quiero hacer la cuestión está en dos partes. Todos sabemos que como función principal un trust es la protección de activos, ¿verdad? Y eso nos aleja de demandas o acreedores personales, ¿cierto? ¿Verdad? También nos evita digamos, lo que tú hablabas hace poco de la distribución de una herencia, que sea un registro público y que sea un juez quien lo defina. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Eh, Pero mi pregunta enfocada es a esto. Eh, el trust, el living trust, eh, tú mencionabas que permite al creador de ese trust hacer cambios o reglas en vida, ¿verdad? ¿Qué pasa si es irrevocable? Por ejemplo, un trust. claro, Ya no ok, se puede hacer ningún tipo de cambio ni siquiera por parte del creador. súper. Ok, Lucy, vamos contigo y vamos a descomponer esta pregunta en dos partes. Ujú, Súper buena pregunta, te la agradezco. Y señores, vamos a volver, no sé si nos acompañaron el viernes, vamos a volver a Derecho 101, señores. ¿Ustedes van a salir abogados graduados de aquí? Bueno. Hay dos categorías principales de fideicomisos. Hay ujú, fideicomisos revocables y fideicomisos irrevocables. Los claro. que venimos hablando hasta este momento son fideicomisos revocables. Los fideicomisos Ujú, revocables, como dice Lucy, se pueden modificar cuantas veces una persona quiera durante su vida. Uno mantiene el control de todos sus bienes, o sea que si yo pongo una casa ahí hoy y mañana la quiero vender para irme para Europa, lo puedo hacer sin ningún problema, no le tengo que pedir permiso a nadie. Ahora, este tipo de estructuras nos ayudan mucho en la planificación familiar, pero a diferencia de lo que dijiste, Lucy, quiero ofrecer un poco más de clarificación ahí. ujú, No, los fideicomisos revocables son típicamente transparentes para fines fiscales y de responsabilidad civil. ¿Qué ok. significa eso? Que si una persona se tropieza en mi propiedad y Ujú, me quiere demandar al fideicomiso, si es un fideicomiso revocable, yo sigo siendo la persona técnicamente encargada de ujú, esa casa. No hay una separación, por ende, no hay como una protección de responsabilidad típicamente, entonces vemos que no está esa protección contra demandas. Típicamente en un ok, fideicomiso revocable. Eso es una concepción muy común, pero que se mezclan los conceptos y vamos a entenderlo un poquito más cuando veamos el fideicomiso irrevocable. El ujú, fideicomiso irrevocable es todo lo contrario. Número uno, ya, después que se crea, no se puede cambiar típicamente. ok, Lo ujú, bueno es entrar al entendimiento de que no se va a poder cambiar porque hay un Dios que todo lo ve y bajo el sol todo es posible, pero claro, es muy difícil. Sabe ok, que hay que pasar por proceso en un tribunal para que un tribunal autorice a que el fideicomisario dé permiso, a que es muy cansado, toma mucho tiempo, mucho dinero, así que si un cliente entra en un fideicomiso irrevocable, es mejor que entre con el entendimiento de que no lo va a poder cambiar porque va a tener que pasar mucho trabajo para poderlo cambiar. O sea, que está escribiendo en piedra cuando lo está haciendo. Lo ok, segundo, pierde y renuncia al control de ese bien durante el resto de su vida.
Ya Ok. esa casa que puso no puede decidir, déjame venderla y irme para Europa. ¿Por qué? Porque ese fideicomiso va a estar bajo la guarda de un fiduciario, que va a ser un tercero independiente, que no seas tú, Ujú, que no sea tu ujú, esposo, que se va a encargar de ujú. administrar eso. Exacto. Pero con ese fideicomiso sí vemos separación de responsabilidad civil. Cualquier bien que sea responsable de ese fideicomiso, si demandan al fideicomiso, no me van a demandar a Sí, mí y viceversa, típicamente. exacto. Sí, Ahí entro yo. a eso era lo que quería llegar. Ujú, Porque como función principal realmente en un trust estamos nada más protegiendo nuestros activos y estamos, eh, digamos, como manteniendo la privacidad de esa distribución de cualquier tipo de herencia, digamos, que no sea como que pase por registro público. Pero también en ese control de sucesión, la persona que tiene el control de esta sucesión, el que define exactamente cómo, cuándo y quién recibe los beneficiarios, qué es lo que reciben los beneficios. Ah, mi pregunta también es, ¿qué tanto se puede confiar realmente en que esto suceda? Porque déjame decirte que yo he visto algunos casos, no estoy refiriendo a nadie en particular realmente, ujú. pero sí tuve la oportunidad de ver dos casos que dos familias estuvieron conectadas con un trust y al final la persona que administraba este trust dejó también a los beneficiarios sin nada. Entonces, ¿qué se puede hacer o cómo se puede enfocar realmente este tipo de control de sucesión a través de un trust? Claro, es una muy buena pregunta porque, bueno, uno le está confiando todo a esta persona, o Exacto, sea, que uno quiere asegurarse exactamente. bueno, entonces, a eso, lo primero, trust, en español, ¿qué significa? Confianza. Confianza. Ujú, Necesitamos colocar a una persona en este rol en la que confiemos, ujú, preliminarmente por lo menos. Una persona que tal vez no sea nuestro mejor amigo, pero que sepamos que es una persona intachable, una persona honesta, una persona que va a hacer lo que nosotros disponemos. Eso es lo primero. Ya sea un fiduciario profesional, hay bancos que se dedican a eso, hay abogados que se dedican a eso. O sea que si uno no confía en nadie de su familia, bueno, pues pondremos otra gente. Otro mecanismo claro. que se utiliza mucho es no poner una sola persona, sino poner varias. Oh, Se ok. pueden poner dos personas o tres o cuatro, cuanta uno quiera, que actúen como pesos y contrapesos el uno a los otros. Entonces, bueno, si Laura, que yo puse, quiere hacer y deshacer, bueno, pues yo le puse a Juanito, que Juanito va a verificar lo que Laura está haciendo, y si Laura está poniéndose de loquita, pues Juanito entonces la baja. Y bueno, se balancean de esta manera. O sea, Perfecto. esto es todo a criterio personal. Pero bueno, Ujú, hipotéticamente, vamos a decir, tomé una decisión de una persona que yo creía que podía confiar en ellos, al final no confié en ellos. ¿Qué pasa? Un fideicomiso legalmente se trata como un contrato. Todo el mundo ok. que incumple un contrato que es responsable de ese incumplimiento y de cualquier daño o perjuicio que este Ujú, incumplimiento, negligencia o acción haya causado. ¿Qué significa eso? Que cualquier parte interesada, sean los beneficiarios, sea un primo de los beneficiarios, quien sea, puede ujú. legalmente someter a la justicia a estos fideicomisarios para que respondan por este mal uso de los bienes. Ok, Ujú. ok. Sí, y ahí ya estamos hablando también en términos legales. Pero bueno, sí, eso era más que todo enfocada a mi pregunta. Te agradezco que me lo hayas No, gracias aclarado. a ti. Ajá, te Gracias, agradezco Ok, mucho Lucy. y gracias por la información muy buena. No, Gracias. a vamos ti a te hacer agradezco. un puntito acá, porque pues sí, sé que hay muchas preguntas, hay bastantes inquietudes, pero vamos a seguir con las capacitaciones. Por ahora vamos a responder brevemente estas otras dos preguntas que hay y ya vamos a cerrar la sesión porque pues ya se nos pasó la hora. Y Sí, si no, Amel después no nos va a querer dar otra capacitación. Entonces, seguro. cerramos con estas dos Nos va preguntas a y cobrar por hora. Ni me dejaron terminar la diapositiva, señores, pero bueno, se la terminaré otro día. Cuéntame, Yolanda, tu pregunta. Gracias, Ceci. Hola Mel, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, Qué ¿todo bueno verte bien? de nuevo por acá. Una consulta directita, ¿cómo funcionan los living trusts en un matrimonio? Porque cuando uno está en amores, pues
uno dice, bueno, un documento como este puede ser un solo documento como pareja, o me explicas un poquito mejor. Gracias. Claro, no te agradezco. Una súper buena pregunta y bueno, aprovecho para comentarles. Yo, señores, soy creyente, amorosa, amo a mi novio, todo, pero ¿qué pasa? Primero que todo, soy abogada. ¿Qué significa eso? Que creo que grandes documentos hacen grandes relaciones. A mí me encanta que todo esté por escrito, todo. Hasta cuánto del pollo se va a comer él y cuánto me voy a comer yo, todo. Entonces, ¿qué pasa? Con los matrimonios vemos mucho gente que tiene su vida entera junta, sabe que de ahí nada, y bueno, hacen una planificación sencilla y bueno, no pasa nada. 850, 1250, 1850. El fideicomiso dice, bueno, cuando esposo A fallezca, esposa A se queda con el control de todo, puede modificar ese documento como guste, y el día que entonces ambos esposos ya fallezcan, se le entrega todo a sus hijos. Es el tipo de planificación que vemos más comúnmente. Ahora, la gracia de un fideicomiso es que un fideicomiso puede decir lo que uno quiera que diga. Lo que uno quiera, no se puede poner tan creativo como uno quiera. Ahora, he tenido parejas que me dicen, bueno, estamos casados, nos amamos muchísimo, pero no queremos que en caso de que uno fallezca, el otro se case y bueno, que la nueva pareja venga a entrometerse en la planificación que ya hicimos. Se pueden agregar cláusulas de remarriage, de recasamiento, como de que si yo me muero, mi esposo se puede casar, no hay ningún problema, pero hay consecuencias respecto de los bienes que adquirimos en común si esa persona se casa. Como que tiene que hacer un borrón y cuenta nueva con su nueva pareja. Esa nueva pareja no le toca nada de mi herencia ni nada de esto. Esto lo hacen nuestros abogados y otro fideicomiso muy dinámico que a mí me encanta se llama fideicomiso AB. Así mismo, la letra A y la letra B lo pueden buscar en internet. Es un fideicomiso que ayuda mucho fiscalmente, por cierto, hay muchas estrategias fiscales que se hacen con este fideicomiso, pero lo utilizamos mucho también con familias mezcladas. Entonces, ¿cómo funciona este? Es un fideicomiso normal, estamos casadísimos, nos amamos muchísimo, pero el día que uno se muere, el fideicomiso se parte en dos. Entonces, a nombre del esposo está la parte a nombre de la esposa está la parte B. Si el esposo fue que se murió, la parte de él del fideicomiso se distribuye al momento de su muerte y la parte B de la esposa queda viva y operando. Ella puede decidir qué pasa con esa parte de ella, si cambia los beneficiarios, si le agrega bienes, si le quita bienes, pero ella no puede gobernar sobre el 50% de todo que el esposo decidió cómo se iba a distribuir, sea unos hijos que él tuvo antes del matrimonio, sea los nietos, quien sea. O sea, ahí vemos diversos mecanismos que ayudan a tener mayor control en parejas casadas. También está la opción siempre, bueno, de que cada quien tenga su propio fideicomiso y sea el dueño y el gobernante de sus propias decisiones dentro de su documento, pero esas son diversas estrategias que podemos implementar en parejas casadas. Obviamente no una recomendación de nada, simplemente como para que lean un poquito más también y sepan que podemos dinamizar un poco el asunto sin duda alguna. Ojalá que eso haya respondido a tu pregunta, Yolanda. Gracias, muchísimo, muchísimo, gracias. Claro, con Estaré en gusto. casa. Bueno, quisiera darle la oportunidad a Angélica, que Sí, veo que tenía Angélica. una pregunta y pues adelante con tu pregunta, Angélica. Sí, es algo bien simple. Entonces, un power attorney no funciona después que una persona muere, ¿cierto? No, señora. Ok, esa era toda mi pregunta. Ok, muchísimas No, gracias. a ti las gracias. Bueno, señores, no típicamente, ¿verdad? Yo esto no es un consejo ni una garantía de No, nada. no, yo había escuchado eso y ahora lo confirmas, porque Sí. yo lo había escuchado que solamente sirve cuando una persona está viva, o como para, Ujú. o como lo acabas de decir, el banco, movimientos así, pero no, o algo de enfermedad, qué sé yo, pero no algo después de muerto. Sí, exacto. Muchas gracias. No, a ti las gracias. Gracias. ¿Alguien más tenía la mano levantada y la bajó? ¿Será que respondieron la pregunta que tenía? No, Ojalá. era yo, era yo. No, porque en cuanto a lo de las responsabilidades de los consejos en los fideicomisos, incluso pueden caer en una responsabilidad penal porque es personal. Ujú, era eso, cuando No, no, estabas comentando. señores, nútranse de mi colega. Ay. Marjorie tiene la última pregunta de la noche, señora. Vamos a cerrar con broche de oro. ¿Cómo estás, Amel? Bien, ¿y tú? Encantada de tu capacitación, mi amor. Excelente información. Mi pregunta es la siguiente. Ujú. Te lo pregunto más a forma personal porque mis hijos son pequeños.
Ujú. Cuando nosotros hacemos un trust, nosotros podemos colocar a varias personas en orden por el caso de que, no sé, yo deje a mi mamá y mi mamá fallezca Sí, señora. conmigo, por ejemplo, en un mismo accidente. Sí, señora. Eso puede pasar. ¿Cuántas? Sí, sí, y tú puedes nombrar a cuántas personas tú quieras. Tú puedes nombrar de que, bueno, persona A, persona B, persona C, persona D y E juntas y así sucesivamente. Tú puedes Ok, nombrar cuántos alternos tú gustes. ok, Amel. Y en el caso que la persona no quiera hacerse responsable. La persona puede renunciar a una designación. Yo puedo decir, yo Ajá, no quiero hacer eso y le toca al exacto. siguiente. Al siguiente. Ok, Ujú. ok. Así de sencillo. Y bueno, antes de cerrar, René pidió en el chat el link de la calculadora. Súper sencillo, todo el mundo tiene acceso a esto. Los que crearon una cuenta con nosotros entran a su cuenta. Los que no, por favor, le escriben a Cecia. Yo te voy a mandar el QR que no te lo he mandado, pero te lo voy a mandar. Entonces, bueno, entran a su cuenta de Trusty Friend, entran aquí a recomienda a un amigo, referir a un amigo. Y este enlace que ven aquí abajo que dice compártelo con tus clientes potenciales, lo copian. Este enlace los va a llevar a un quiz. Este quiz es bueno para hacerlos, lo pueden hacer ustedes mismos de prueba, pero lo pueden hacer con los clientes prospectos, mercado frío, mercado tibio, caliente, como ustedes gusten. De verdad, se presta para todo el mundo, para redes sociales también. Le pregunta al cliente qué tiene de planificación patrimonial, qué quiere, para cuándo lo quiere. Le pregunta, como en la tercera página, me parece que es, le pregunta cuánto ingreso tiene tu hogar en promedio anual y cuánta cobertura tienes actual de seguro de vida. Y ahí mismo hay una calculadora a mano derecha que se actualiza con la exposición eh, prevista en gastos sucesorales. La herramienta también ayuda mucho a que identifiquemos necesidades de seguro de vida que tenga la persona o déficits en la cobertura actual para suplementarlo. O sea que es una gran herramienta para ustedes. Y el último paso de este cuestionario es llevar al cliente a agendar una cita con nosotros. O sea que les invito a que desde ya lo empiecen a utilizar todos desde que creen una cuenta con nosotros. René, no te puedo mandar el link porque tienes que buscarlo tú en tu propia cuenta. Tú entras a esta página, eso sí se lo puedo poner, con tu cuenta de First Level Financial, que ya se crearon el viernes pasado. En caso de que no se lo hayan creado el viernes pasado, puedo dejar, mientras Cecia nos despide, el QR acá en la pantalla. Escanean esto, se crean su cuenta, ahí le dan referir amigo y ahí van a poder ver el enlace para compartirlo. Entonces ya, señores, de verdad, me callo la boca. Cecia, te paso a ti para que nos despidas y espero que todos se creen su cuenta y verlos prontísimo. El martes que viene me parece que vamos a estar juntos de nuevo. Sí, bueno, muchísimas gracias, Amel. Encantados de que nos haya vuelto a entrenar en todo esto, que es un punto muy importante para el negocio que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque es algo que podemos ofrecerle a todos nuestros clientes en conjunto con toda la protección que ya tenemos. Voy a dar los anuncios rapidito. Ah, mañana miércoles tenemos a Karen. Ella nos va a estar hablando sobre anualidades. Por la tarde vamos a tener a Raúl, que nos va a hablar del IUL paso a paso. El jueves tenemos a Eduardo, que nos va a hablar sobre salud. Y por la tarde vamos a tener a Ricky con los IUL de empresa. El viernes vamos a estar con Javier y nos va a hablar como el corazón del IUL y el SP500. Entonces, estos serían todos los anuncios. Gracias a todos por estar acá y espero que hayamos aprendido mucho y que todo lo que aprendamos lo vayamos practicando. Recuerden que no tenemos que saber todo acerca de esto, porque nosotros lo que vamos a hacer es una referencia. Quien se encarga de explicar ya todo a fondo y de responder dudas, ya van a ser los expertos en esto, ¿verdad? Cada quien en su rama y nosotros es como llevar a concientización al cliente de que necesita esta protección. Muchas gracias. Pasen todos feliz resto de la tarde y noche ya. Y nos vemos Gracias. mañana primero, Dios. Gracias, Bye. muy amable. Gracias. Gracias. Buenas noches. Ya.